La macroeconomía es la parte de la teoría económica que se encarga de estudiar los indicadores globales de la economía mediante el análisis de las variables agregadas. Estas variables son tales como el total de bienes y servicios producidos, el total de los ingresos o gastos, el nivel de empleo, el nivel de recursos productivos, la balanza de pagos, el tipo de cambio y el comportamiento general de precios, entre otras variables. Para poder estudiar estas variables macroeconómicas, debemos tener claro que depende de los datos estudiados en la microeconomía, ya que debemos recordar que ésta estudia el comportamiento económico de agentes individuales y la macroeconomía estudia el agregado de todos ellos. En palabras más sencillas, para explicarlo mejor, la microeconomía se centrará en qué consumes o produces tú y tu familia, en el sector o calle donde viven. La macroeconomía analizará lo que consume o producen todas las familias de tu país o grupo de países. Por lo tanto, la macroeconomía es la encargada del estudio económico de cierta región, país, incluso a nivel mundial, generando que el estudio de la macroeconomía está muy ligada a la toma de decisiones en objetivos políticos, los cuales permitan crecer la economía de la región, conseguir estabilidad de precios, incentivar la creación de empleos y que los países puedan tener una balanza de pago sostenible y equilibrada en el tiempo. La economía keynesiana es una teoría económica propuesta por John Maynard Keynes plasmada en su obra Teoría General del Empleo, el Interés y el Dinero, publicada en 1936 como respuesta hipotética a la Gran Depresión en 1929. Su principal característica es que apoya el intervencionismo como mejor manera para salir de una crisis. Propone que los gobiernos se encarguen de la estimulación de la demanda. El Estado es el encargado de invertir recursos en las empresas. Por otro lado, tenemos el monetarismo. El monetarismo es la rama del pensamiento económico que se ocupa de los efectos del dinero sobre la economía en general. Pese a no constituir una escuela del pensamiento económico como tal, el monetarismo es reconocido como una tendencia que ha ejercido una gran influencia sobre los numerosos economistas. Las principales características de esta doctrina económica son que postula el libre mercado y no la intervención del Estado en la economía. La cantidad de dinero en circulación es la causa de la inflación. El intervencionismo del Estado es el responsable de las crisis económicas. ¿Cuáles son las principales teorías económicas? Básicamente podemos describir 7 teorías económicas y nos estamos refiriendo a la época moderna, aunque dependiendo del enfoque y de la teoría podemos encontrar mayor profundidad en estos temas. Pero en este momento podemos encontrar estas 7 teorías, empezando con el mercantilismo, la fisiocracia, la economía clásica, el neoclasismo, marxismo, economía keynesiana y el monetarismo. El mercantilismo se desarrolla a finales del siglo XVII y sus principales exponentes es Jean-Baptiste Colbert y Juan Bodino. Las características principales es que se genera en la adquisición de monedas y metales, principalmente el oro y la plata, como forma privilegiada de enriquecerse. Es una economía también centralista que se considera que es el apoyo y Estado el que debe organizar y programar la adquisición de estos metales. La fisiocracia fundada por Francois Quesnay en 1758, la fisiocracia es una teoría económica que afirmaba que las reglas de la economía venían dadas por las leyes de la naturaleza y que la tierra era la única fuente de riqueza por la cual un país podría desarrollarse. Por otro lado, tenemos la economía clásica.
La economía clásica se refiere a una escuela de pensamiento económico cuyos principales exponentes son Adam Smith y David Ricardo. La metodología de los clásicos estaba fuertemente influida por los desarrollos científicos tempranos derivados de Newton y la tradición crítica o analítica trazable de Kant. Los clásicos buscaban fundar sus posiciones en el estudio empírico o de la realidad, a fin de formular generalmente modelos conceptuales que les permitieron enunciar leyes naturales relevantes al área de estudio. El neoclasicismo fue un movimiento cultural, artístico y literario que se desarrolló en Francia desde mediados del siglo XVIII hasta las primeras décadas del siglo XIX. Las grandes construcciones del neoclasicismo basan sus formas en dos máximas fundamentales, que son elegancia y sobriedad, sin olvidarnos de la utilización de numerosos arcos y la división tripartita, detrimento de color y el exceso de detalle. Por otro lado tenemos el marxismo. El marxismo es el conjunto de ideas, conceptos, tesis, teorías y propuestas de índole filosófica, ideológica, política y económica, así como cierta concepción del mundo, la vida social y política, que se deriva de la obra de Karl Marx y Friedrich Engels, y que tiene un carácter doctrinario. La idea del marxismo es expropiar los medios de producción de la burguesía y dejarlos en manos del proletariado a fin de que sean las clases trabajadoras las únicas que se beneficien del fruto de su trabajo. De todos modos, este análisis no concluye en mecanismos de terminar con la división de clases.